Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy viernes 19 de septiembre del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. En el día de hoy vamos a comentar, en primer lugar, la situación con Venezuela. Los titulares del día de hoy son preocupantes porque el Listín Diario nos dice que Venezuela retira embajadores de República Dominicana y además agrega que el envío de petróleo al país seguirá suspendido indefinidamente. También el periódico Hoy anuncia el retiro del embajador de Venezuela y en el Nacional de esta tarde dice que el embajador de Venezuela en República Dominicana sugiere cumbre República Dominicana-Venezuela para salvar suministro petrolero. Algunas de las informaciones señalan que el retiro del embajador tiene carácter indefinido y probablemente no vuelva a territorio dominicano hasta después del proceso electoral dominicano, es decir, hasta que haya nuevo gobierno o haya una decisión de un cambio de gobierno. Queríamos comentar esta situación porque hace mucho que venimos diciendo que el gobierno dominicano no tenía política exterior. Este gobierno dominicano llegó tan lejos, ya no de tener un vacío como era la situación de otros gobiernos, sino de tener un antagonismo con los gobiernos de donde dependía el suministro petrolero de la República Dominicana, que es el caso de Venezuela y de México. Con Venezuela, la situación inaceptable de que por pecar de exceso de hospitalidad con el señor Carlos Andrés Pérez, a quien le hemos permitido hacer en este país lo que le está prohibido de acuerdo con la Constitución a los extranjeros, pero que ha ido tan lejos como promulgar o proponer y propugnar abiertamente por el derrocamiento del gobierno de su país, y lo ha hecho desde el territorio dominicano e incluso desde salones del propio Palacio Nacional, donde ha dado declaraciones a la prensa nacional y donde ha dicho que él no se va a callar. Entonces el señor Carlos Andrés Pérez le ha creado un tremendo problema al país, a la República Dominicana, pero la culpa es del gobierno que le ha permitido hacerlo. Esta es una situación que debió cortarse hace mucho tiempo, se ha agravado con el asilo que se extendió a los militares que estaban implicados en el intento de golpe de Estado, y en definitiva porque el gobierno de Venezuela le ha señalado al gobierno dominicano que tiene evidencia de que se conspira en este país para matar al presidente Chávez, y la forma en que reaccionó el gobierno dominicano realmente dio motivo al disgusto que tiene el gobierno del presidente Chávez con el gobierno de Hipólito Mejía. Pero decimos que este es un país que no tiene diplomacia, porque nos peleamos con México también con el asunto de la silla en el Consejo de Seguridad. Entonces estábamos disgustados con los dos países que nos suministran, y hemos dicho que el suministro petrolero es una cuestión estratégica, es una cuestión de sobrevivencia incluso del Estado, es un asunto de seguridad del Estado. Entonces usted no puede jugarse con esas cosas, porque no es lo mismo, como acaba de decir ahora, muy alegremente algún funcionario, no, el suministro no se va a interrumpir. Bueno, no se va a interrumpir, pero ¿cuánto nos va a costar que no se interrumpa? ¿O ustedes creen que es lo mismo, como se dijo hace ya un par de meses atrás, que se trajo combustible de Europa o de Europa del Norte, que no sabíamos que andaban buscando por ahí, quizás trayendo petróleo del Mar del Norte? ¿Y usted cree que es lo mismo traer petróleo desde allá? Va a costar lo mismo que traerlo aquí en la cuenca del Caribe. En la otra fuente de abasto en el Caribe es Trinidad y Tobago. Y desde el punto de vista del carbón, que se utiliza para generar energía eléctrica en por lo menos dos de las plantas, y se agregó una tercera en Barahona, las plantas Itabo 1 y Itabo 2, que se hicieron duales, que trabajan con
carbón y con fuel oil, flexibilidad que nos ayuda como país a utilizar en todo momento el combustible que esté más barato en el mercado. Y es una decisión que a nosotros nos tocó tomar cuando desempeñábamos la función de secretario técnico en el gobierno de don Antonio Guzmán. De modo que no es verdad nada de eso que anda diciendo el señor Kevin Manning, que ya lo sacaron y lo pasaron a AES, pero donde él se desempeñaba en Itabo, decía que habían invertido una enorme cantidad de dólares en convertir la planta al carbón. Eso es una mentira. Y los funcionarios del gobierno deben auditar muy bien esa eje en donde, como empresa mixta que es, se supone que el Estado tiene el 50%. Que, por cierto, una de las preguntas que quiero dejar en el ambiente es si tan beneficioso es el negocio de la generación, como se señala, versus el negocio de la distribución. ¿Cuánto le está entrando al Estado en su condición del propietario del 50% de las empresas mixtas generadoras, es decir, Eje Jaina y Eje Itabo? ¿Dónde está la contabilidad de eso? ¿Por qué no se le informa al país cuánto le entró en las generadoras y en las distribuidoras? Porque se supone que la distribuidora del sur ganaba dinero mientras la del norte perdía. ¿Cuánto le tocó al Estado Dominicano de esa participación del 50% en el sur? ¿Dónde está ese numerito? Que no lo hemos visto por ninguna parte. Hay muchas cosas que no se han visto. Pero volviendo al tema de la situación con Venezuela, lo de México se resolvió aparentemente. Lo de Venezuela no se ha resuelto. Y aparentemente también todo lo que es importación de refinados viene de Venezuela, a través del acuerdo de Caracas, no del acuerdo de San José. Eso según las explicaciones que me dio por escrito el actual presidente de la refinería, el doctor Amaury Justo Duarte, cuando yo le cuestionaba precisamente el por qué las importaciones de los crudos, aquí está la tabla, donde la parte que está en azul son las importaciones desde México y la parte que está en rojo son las importaciones desde Venezuela. El acuerdo de San José supone un suministro mitad y mitad, y solamente se ve aquí en los últimos 7 años, 3 años en donde aproximadamente hay 50 y 50%. Después, todos estos años, estamos en el orden del 80 y el 90% de importaciones desde México, que además, dicho sea de paso, es de los dos países el que no está cumpliendo con la cláusula de financiación de las importaciones del petróleo. De manera que ahí hay una serie de cosas que definitivamente no se están manejando bien y que pueden traerle consecuencias a la economía dominicana sumamente graves. De manera que esperamos nuevas noticias sobre esto, sobre todo ver si cambia la decisión del gobierno dominicano en el terreno de la política y en el delicado asuntito de la presencia de Carlos Andrés Pérez en el territorio dominicano, a ver si así se despeja un poco la situación con Venezuela. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, usted ha cubierto prácticamente todas las aristas de este problema que ha tenido origen por descuido y por dejadez y también por desfachatez, porque de manera muy alegre se contestó a un reclamo serio y decidido que hizo el gobierno de Venezuela, nuestro gobierno. Eso contribuyó a que la situación se deteriorara todavía más que lo que existía en esas circunstancias. Pero esperamos que, como bien ha planteado también el embajador de Venezuela, que propone una cumbre para que se inicie un proceso de disolución de las tensiones que contribuya a salvar el suministro de petróleo, que es el titular final del tema que usted ha cubierto, que acaba de cubrir, que la cumbre
que sugiere el embajador de Venezuela, podría tener lugar en cualquiera de los países, ¿no? O en un tercer país, digo yo. Pero esta situación hay que resolverla porque va a traer enormes prejuicios, o ya está trayendo gran perjuicio al país. Sí, bueno, nada más hay que ver este titular que yo tengo aquí de hace unos días atrás. Esto es del 29 de agosto, el Nacional. Mire donde dice: República Dominicana compra combustibles en el mercado libre. ¿Por qué? Porque estaban suspendidos los abastos de Venezuela. Claro, eso se refiere a los refinados, que se traen en virtud del acuerdo de Caracas, no del acuerdo de San José. Pero en definitiva, todo eso se refleja en un encarecimiento de los combustibles que ya de por sí están recargados con un impuesto excesivo, que es entre 2,5 y 3 veces el impuesto que paga el ciudadano norteamericano por el consumo del mismo combustible en los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que es justo eso? Entonces, con todas esas distorsiones, la carga que lleva el pueblo dominicano es una cosa realmente insostenible. Bueno, vamos a pasar a los próximos temas, amigo Roger. Bien. Vamos a pasar al tema de la crisis eléctrica. Con respecto a este tema están los siguientes titulares. Edenorte y Edesur adeudan $100 millones a las plantas de generación, se refiere. Persisten largos apagones en todo el territorio por diversas causas. Y también dice el último titular sobre este tema que adjudicarán la construcción de autopista eléctrica. Bueno, fíjense, esto queremos explicarlo para que el país se compenetre bien con todas las cosas que se hacen que no se deberían hacer y con las cosas que no se hacen que se deberían hacer. Ahora resulta que las dos empresas que se negoció su traspaso o vuelta a manos del Estado Dominicano, aunque algunos funcionarios están diciendo que es en forma efímera y que se va a hacer luego una licitación. Aquí hay una afirmación insólita, nada menos que el del superintendente de electricidad, cuando habla de que se va a hacer una licitación usando la misma forma que se utilizó para la capitalización. Y realmente nosotros no salimos de nuestro asombro, porque afirmar en este momento en que esa capitalización finalmente colapsa, que se va a volver sobre lo mismo, es decir, no nos vamos a quedar con eso, que es lo que manda la Constitución de la República. Los monopolios solamente pueden estar en manos del Estado y las relaciones de la distribución de energía eléctrica con sus clientes es esencialmente monopólica. No hay escapatoria para el cliente, está obligado a comprarle a esa gente. ¿Por qué? Porque esa es la zona que le correspondió y eso es un monopolio. Pero esa concesión monopólica viola la Constitución de la República. Y en esos acuerdos que se han hecho, en ninguna parte se habla de vamos a hacer valer la Constitución de la República Dominicana. Por eso le decíamos al reino español, que se despachó con esas declaraciones de templada en boca del rey Juan Carlos y del primer ministro, etcétera, diciendo que nosotros no respetamos, deberíamos respetar la seguridad jurídica de los contratos. Bueno, la seguridad jurídica de los contratos, decíamos ayer, se desprende del respeto al Estado de Derecho. Y ese es un camino de doble vía, que los señores que nos han enviado ellos con la etiqueta de inversionistas, que de eso no tienen nada porque no han invertido nada, entonces lo que vienen realmente es a crear una situación insostenible para el país y a desacreditar la función de los inversionistas, dicho sea de paso. Y como no han cumplido con la parte que les toca del respeto al Estado de Derecho y a sus obligaciones en virtud de los contratos y de la ley de capitalización, no le pueden reclamar al Estado Dominicano garantía ni respeto de nada, absolutamente de nada. Y si no, le quiero decir lo siguiente. ¿Quién les habla? Y estoy seguro que mi asociado en la producción de este programa y la mayor parte de los dominicanos quisiéramos ver este asunto en un tribunal internacional,
no aquí en la República Dominicana, donde efectivamente no tenemos seguridad de que se imparta justicia, porque comenzamos por no tener Suprema Corte de Justicia, sino allá en un tribunal internacional donde incluso intervenga el juez Garzón, que es español, para que escarbe un poco en la conducta de Unión Fenosa, que es española, ¿verdad? Para ver si esa gente no va a tener que responder de sus hechos aquí, en alguna cárcel y con una multa muy grande. Porque todo lo que se ha hecho en materia de electricidad en la República Dominicana cae en la categoría de delito, de fraude. Nosotros no somos juristas y por tanto no tenemos el dominio del léxico que corresponde a la barbaridad que se ha hecho con el pueblo dominicano. Pero aquí hay una serie de comentarios. Hubo una reunión de funcionarios del gobierno con generadoras que están preocupadas porque resulta que se ha hecho un acuerdo y resulta que esas empresas que ahora pasan a mano del Estado deben 100 millones de dólares a la generadora. Y uno se pregunta, ¿y cómo fue que el Estado pudo cerrar esa negociación y decir, ya, negociamos y esto es lo que va, cuando ni siquiera se sabía que debían 100 millones de dólares? Ahora se está diciendo que habría probablemente que revisar los términos del acuerdo en que se llegó. Oh, pero claro que hay que revisarlo. Desde luego que hay que revisarlo. Porque no se sabe lo que han dejado esa gente. Ahora yo quiero darle algunas puntas. Porque además de que deben los 100 millones, ¿verdad? Tenemos apagones en todo el país. Y resulta ser que muchas veces los apagones las hacen las distribuidoras, pero también los apagones las hacen las generadoras. Y comentábamos con el ingeniero Moreno ayer, el caso concreto de la Cogentrix o Cogentrix de San Pedro de Macorís. Resulta que esa empresa tiene una participación de un Estado extranjero, que es el Reino Unido, la Gran Bretaña. Entonces, resulta que esa empresa apaga las plantas, crea una crisis en un servicio esencial, cosa que está prohibida por la ley. Por todas las leyes, hay muchísimas leyes, comenzando por la del año 35, que declara de utilidad pública los servicios de energía eléctrica, e impide que haya apagones exprofesos como eso. Pero resulta que esa empresa tiene una participación del gobierno británico del 35%. Mírenlo aquí en esta reproducción de un panfleto promocional de la CDC, que es la Commonwealth Development Corporation. Esa es una entidad creada por el gobierno británico, 100% propiedad del gobierno británico. Y ahí dice que tiene un 35% en la planta de San Pedro de Macorís, la Cogentrix, ¿verdad? Entonces, resulta que un gobierno extranjero está haciendo parte de un constreñimiento al gobierno dominicano por vía de una especie de chantaje. Yo apago la planta, creo una crisis en el servicio de energía para que tú me pagues. Pero ¿qué pasa? Que hoy les reclama entonces la administración de la CDE que ellos tienen compromisos que se comprometieron a cumplir y que no han cumplido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bien, decíamos entonces que de acuerdo a las declaraciones de los funcionarios del gobierno dominicano, resulta que también hay una situación con el BID, porque resulta que el BID financió a Cogentrix. El BID financió la planta de AES en Caucedo.
el BID financió las plantas que ahora aparecen como propiedad de Unión Fenosa en Palamara y La Vega. Pero veamos cómo fue que llegó ese dinero para construir esas plantas. Unión Fenosa Matriz en España consigue el préstamo con el BID. Le traslada ese préstamo a las empresas mixtas, que son de norte y de sur, donde hay 50% del Estado y 50% de la subsidiaria de Unión Fenosa que se llama Didoel. Entonces, el destino de ese préstamo son las empresas mixtas. Quiere decir que las garantes del repago de ese préstamo fueron las dos empresas mixtas en donde estaban asociados Unión Fenosa y el Estado Dominicano. Sin embargo, aparecen dos plantas construidas con ese dinero, que son Palamara y La Vega, pero aparecen como de propiedad de Unión Fenosa. ¿Cómo es posible que si el préstamo es garantizado por la propiedad conjunta y es otorgado porque va a ser repagado por esas dos entidades, que aparezca entonces que la propiedad de esas dos plantas es de Unión Fenosa? Y lo que es peor es que aparezca entonces como que el arreglo que se llegó, el gobierno dominicano les reconoció eso. Pero eso es un absurdo, eso es reconocer que tú tienes razón al hacerme un fraude. Yo soy socio tuyo en esta empresa, recibimos un dinero, tú administras la empresa, coges el dinero, lo entregas para que construyan una planta y la planta es tuya. Hoy mi 50%. Entonces, pero navegando en el internet, que yo digo que es lo único bueno que nos ha llegado de la globalización. Observen, este es el documento que tiene el BID en el internet. Hagamos un close-up. Fíjense que ahí aparece que el proyecto es de norte, es de sur. Esas son empresas mixtas. Ahí es que está el 50% del Estado. Entonces, ese préstamo, que asciende a 188 millones de dólares, ha sido utilizado para construir dos plantas que son propiedad de Unión Fenosa. Entonces es una situación que definitivamente nosotros no podemos, los dominicanos, aceptar. Y el BID va a tener que dar muchas explicaciones con relación a esa situación, porque si no se lo demanda el gobierno, se lo vamos a demandar los ciudadanos de la República Dominicana. Pues continuando con la agenda de hoy, el viaje del señor presidente. El señor presidente Hipólito Mejía defiende que los palestinos tengan su propio Estado soberano, allá cuando se entrevistó con el primer ministro de Israel. Bueno, hay una foto del presidente conversando de frente con el primer ministro de Israel. Y ahí nosotros ya nos sentíamos mal de que él hubiera organizado esa visita, donde solamente estaba tomando contacto con una de las partes en conflicto con ese problema tan álgido en el Medio Oriente, que es el que está produciéndose entre Israel y Palestina. Pero el presidente lo ha hecho bien, porque ha aprovechado su visita para decirle al señor Ariel Sharon, de acuerdo a lo que trae la prensa de hoy, usted tiene que respetarle el derecho a los palestinos a tener su Estado. Bien por el presidente, porque realmente ese es el derecho y además es el único camino posible para la paz. Creo que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Así es. Nos despediremos entonces hasta la próxima semana, donde el lunes próximo a las 11 de la noche estaremos en su pantalla nuevamente
con otra edición de Agenda Nacional. Nos despedimos, Leopoldo Espaillat Lanita. Y Roger Ogando. Hasta luego.